Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Le gusta saludarlos. Estamos aquí en una video que vamos a hacer en vivo. Estamos aquí en una de las avenidas principales de Villahermosa que se llama Avenida 27 de Febrero, donde hay sitios históricos muy importantes que les voy a comenzar a platicar el día de hoy. El clima aquí en Villahermosa ha estado un poco raro, ha estado lloviendo mucho, pero luego deja de llover y hace mucho calor. Entonces está el tiempo así como bochornoso, hace calor, luego llueve, se humedece, el suelo que está muy caliente comienza a vaporizarse y siente uno mucho calor. Bueno, estamos exactamente en una avenida que se llama 27 de Febrero, que ya habíamos platicado algo sobre ella cuando mostramos el video del caballito. ¿Se acuerdan ustedes del famoso caballito? Bueno, esa estatua que es emblemática aquí de Villahermosa, donde se muestra al coronel Méndez Magaña montado en su caballo, brioso caballo, pura sangre, arrollando a un zoabo, ¿no? Supuestamente esto durante la intervención imperialista aquí en Tabasco. Bueno, esta avenida antiguamente fue una carretera que comunicaba el centro de Villahermosa con la villa de Atasta. La villa de Atasta fue una ubicación donde cuando llegaron los españoles que se mudaron de la antigua capital de Tabasco, que fue Santa María de la Victoria, que fundó Hernán Cortés en 1519, se vinieron a vivir acá por la acción de los piratas que continuamente los atacaban. Esto ocurrió en el año de 1640 más o menos. Entonces los indios que vinieron de allá se vinieron a vivir a la villa de Atasta, y los españoles vivían en el centro. Entonces esta era una carretera que durante mucho tiempo pues fue creciendo de una vereda hasta hacerse una camino de terracería, y finalmente ya es una avenida. Esta carretera tiene su historia y la vamos a platicar el día de hoy. Aquí estamos viendo una vista de lo que es la parte norte de la avenida. Sí, es una avenida que actualmente tiene un sentido que va en dirección de casi norte-sur, y tiene su prolongación hacia el sur, hacia lo que es el centro de la ciudad. Hacia allá está el centro de la ciudad. Allá al fondo se ve una fuente que se llama la Fuente de los Niños Traviesos. Y en esta parte de la avenida existe un parque que se llama el Parque La Ceiba. Es un parque muy, muy interesante y emblemático, que guarda una historia oscura, una historia negra del tiempo de Garrido. Tomás Garrido Canaval fue un personaje de la historia de Tabasco que gobernó, bueno, más bien no gobernó, fue un verdadero dictador entre 1919 y 1934. Ni siquiera era tabasqueño, porque él nació en un lugar que se llama Laguna de Catazajá, que es el límite entre Chiapas y Tabasco. De hecho, cuando fue diputado en México en aquellos tiempos le llamaban el Rayado, porque había nacido en la raya. Bueno, lo importante es que durante su gobierno fue un gobierno de terror, realmente. Y aquí existía una gran ceiba, un árbol legendario maya, muy grande, donde él acostumbraba a justiciar a la gente que estaba en contra de su gobierno, periodistas, ladrones inclusive, y los mandaba a colgar. Entonces aquí existió una ceiba, que ya no existe digamos que una hijita de la ceiba original, actualmente aquí. Pero esto fue un lugar diabólico donde aparecían de vez en cuando cadáveres colgando de este árbol, de toda esa gente que él mandaba a matar. Durante su gobierno, que dominó Tabasco desde 1919 hasta 1934, hubo algo que oscurece la historia de Tabasco, que es el movimiento anticlerical que él dirigió en esta parte del sureste de mexicano, haciendo una copia mala de lo que hacían sus esbirros, sus jefes, que eran Obregón y Calles en México. Aquí él hizo una persecución contra todas las iglesias, las cerró inclusive y las quemó, y a todos los santos de todas las iglesias los quemó. A todos los sábados había festividades donde la gente de él participaba y quemaba a los santos en una verdadera fiesta popular. Afortunadamente esto se acabó cuando se fue finalmente. Otra cosa importante es que él formó en México uno de los primeros grupos fascistas de gente resentida social, chamacos con problemas psicológicos muy fuertes, los llamados camisas negras, que eran copias de
similares a las que tuvo Mussolini en Italia por aquella época, y luego las juventudes hitlerianas. Entonces estas gentes, estos locos, o están jóvenes locos, ¿verdad? Se dedicaban a caminar por las calles de la ciudad, y donde habían una imagen, inmediatamente entraban a la casa y sacaban a la imagen y la quemaban y golpeaban a la gente. También estableció una campaña contra la adicción al alcohol y perseguía a los alcohólicos de una forma tremenda, de tal forma que Tabasco en esos tiempos era un verdadero infierno. Él hizo algo que a mí me da mucha risa. Actualmente los bares en todo México, ya ven que hay unas banquitas pequeñas, incómodas, y él las inventó acá para que los borrachos no estuvieran a gusto cuando estaban ingiriendo sus bebidas alcohólicas, ¿no? Y eso se convirtió luego en una costumbre. Otra de las cosas curiosas que él hizo aquí en Tabasco, aparte de la persecución religiosa y de las cantinas, fue que él cambió el nombre de todos los poblados en Tabasco que tuvieran nombre de santos, y los cambió por otros nombres que no fueran que tuvieran nada que ver con la religión. Es una cosa que mucha gente no se da cuenta, pero en Tabasco no hay ninguna población con nombre de santo debido a esta acción. Afortunadamente este ser diabólico se murió con sus camisas rojas. En el tiempo de Lázaro Cárdenas lo nombraron secretario de Agricultura de la Ciudad de México. Se fue allá con sus chamacos, y esos chamacos quisieron hacer lo mismo allá en el DF, ¿no? Imagínense en el DF hacer ese tipo de atrocidades. Claro, había broncas cada rato, y hubo una muy importante en Coyoacán, donde llegaron los camisas negras, agredieron a la feligresía de la iglesia, hubo un par de muertos, y bueno, resulta ser que al final de cuentas, después de este hecho, se retiraron. Ahí lo curioso que pasó en esa fecha en Coyoacán es que los tabasqueños siempre llegan tarde a sus fiestas. O sea, tú los citas a las 4 de la tarde y llegan a las 7. Ese es normal. Y ahí, como siempre, pues, no faltó un frijol en la olla, que se llamó Ernesto Malda, un muchacho de las camisas negras, que llegó 2 horas después de que ya habían ocurrido los hechos, y la turba, como lo vio llegar, pues lo macaneó y lo masacró hasta matarlo. Sin embargo, esto para los tabasqueños fue una cosa heroica, y una de las calles de aquí de Tabasco tiene el nombre de este amigo. Bueno, es lo que le quería comentar de este lugar siniestro, Ceiba, donde aparecían colgados generalmente muchas gentes. Esto no aparece mucho en los libros de Tabasco porque hay mucha gente que todavía lo venera. Uno de los más, digamos, asiduos que venera a Garrido fue el gobernador Madrazo, no el que conocemos, según el papá de él, Carlos Madrazo Becerra, que fue camisa negra. Entonces, en sus tiempos él todavía hizo algunas cuestiones muy similares a las que hacía Madrazo, porque perteneció a ese grupo de gente sin cerebro. No dejó nada realmente bueno Garrido después de su gobierno, no se recuerda nada. Las ferias que supuestamente instituyó a partir de 1930 y que duraron nada más 4 años, ferias regionales, ganaderas, donde obviamente comenzaba a hacer las famosas festivales de las reinas, que era pura payasada, porque él era un enfermo sexual. Él tenía una escuela supuestamente de maestras, y utilizaba más de 50 mujeres porque obviamente se inscribían ahí por muchas cuestiones, y las utilizaba sexualmente. Entonces esa es la historia de este parque y de este personaje, que para mí es una porquería, realmente. La imagen que hay en el Parque Garrido de él ni siquiera se parece a cómo era él. Entonces todas esas cosas son importantes que ustedes las conozcan, y cuando vengan a Tabasco tengan la oportunidad de conocer esto. Bueno, entonces me despido de ustedes. Es un video más o menos larguito. Creo que les va a interesar mucho, sobre todo por la leyenda negra de Tomás Garrido Canaval, que ni tabasqueño era. Otra cosa que les quiero comentar eran los nombres de sus hijos. Estuvo casado con la señora Maya Doló de Llovera Sosa, y sus hijos les puso nombres bien raros, ¿no? Soy la Libertad, era la hija mayor. Luego otro hijo que se llamaba Lenin, y el último que se llamó Druso Mayitza. Afortunadamente este pelado fue extraditado por Lázaro Cárdenas, porque no quería ninguna sombra. Lo mandó primero a Costa Rica, estuvo ahí un tiempo y regresó acá por 1940 y tantos, 43. Y aquí le detectaron cáncer. Finalmente fue a Estados Unidos,
y donde detectaron que tenía cáncer en todo el cuerpo, incluyendo la próstata. Murió, lo quemaron, el gobierno de Cárdenas y de Ávila Camacho no quisieron que regresara aquí a Tabasco y sus cenizas fueron dispersas quién sabe dónde, nadie sabe, y lo hicieron con el propósito de que no se hiciera, que fuera considerado como un héroe, porque realmente no lo fue un mal político. No sabemos si realmente fue licenciado o compró el título, porque aquí en Tabasco no está registrado. Parece que estudió en Yucatán o en Campeche, pero nadie sabe. Bueno, ya con esta me despido. Como siempre, les agradezco su atención. Les pido por favor el like, como siempre, y la manita. Les agradezco mucho su atención. Buenas tardes. Hasta luego. Bye.